parrandita familiar, donde está el cuñado, donde está la cuñada, donde está la suegra. Pregunto, ¿cómo la gente ve eso? De hecho, el esposo de mi suegra es cantante y es guitarrista. Y conoce cuánto tipo de canción tú te puedas imaginar, obviamente incluyendo toda la navideña. Me tengo que privar de auspiciar un encuentro familiar navideño que ya los tenemos fuera del concepto Navidad porque nos vamos a visitar, ¿verdad? Y tenemos un almuerzo juntos como familia. Me tengo que abstener y exhortar a mi familia a no hacerlo por el asunto del COVID. Cuando ya lo hacemos y ya nos vemos de cara y ya lo familiarmente compartimos, claro, todas las preguntas están de no te has enfermado, no tienes fiebre, nadie está tosiendo, nadie ha superado eso en 1, 2, 3 meses, o sea, todos los últimos 3 meses todos hemos estado saludables. Esas son las preguntas que le quiero hacer a los oyentes, porque no es que sea un matutino tipo iglesia que llegó media iglesia. No estoy pensando en ese concepto, estoy pensando en el concepto de la familia más cercana compartiendo algo así a nivel familiar. ¿Tú te imaginas lo que va a pasar a las 12 de la noche el 31 de diciembre? No tengo idea, mano. Mira, muchachos, en mi condominio celebran todo. Todo. Cuando digo es todo. Celebraban porque de la pandemia para acá no se celebra. Es un condominio bien unido. Y entonces esto del descubrimiento de América lo hubiesen celebrado también. Celebran todo, son personas retiradas, mayores, siempre tienen el condominio hermoso. Tú te sientes en un ambiente tan agradable. Uh-huh. Entonces tú llegas y no tienes que hacer nada porque ya ellos lo han preparado todo. Desde marzo yo casi ni los veo, o sea, ya yo sé cómo va a ser la Navidad ahí no va a haber Navidad, punto. Ha quedado demostrado si no han celebrado nada desde marzo para acá, wow. Cuando lo celebraban todo. Cualquier excusa, ellos lo buscaban para verte, claro, para saludarte, y entonces ya se está escuchando que no se va a hacer absolutamente nada con el distanciamiento debido, porque tú los ves desde lejos, pero no se va a hacer nada. Oye, te voy a una curiosidad rápida, la paz, el ejercicio de la paz en la Iglesia Católica, ¿se prohibió? No tengo idea. Es el momento en que no creo que se esté haciendo. No tengo idea. ¿Se puede hacer eso? Yo puedo partir de la premisa, creo que todavía la Iglesia Católica aquí oficialmente no ha comenzado con las parroquias abiertas. Creo que algunos sacerdotes lo están haciendo, ¿verdad? Se le ha permitido, hasta donde he escuchado, poder reunir a nivel, ¿verdad?, de parroquia a su gente, pero no ha sido una expresión a nivel institucional de hacerlo, de abrirlas todas. Es la impresión que tengo. Ahora, escuché también en esa misma entrevista al jefe de salud, Lorenzo, diciendo que las fiestas de la calle San Sebastián no tienen posibilidad ninguna. Para ¿Eso es cuándo? ¿Eso es enero del año que viene? Mitad de enero, que es la culminación en términos, ¿verdad?, tradicionales en San Juan. Pero estamos a 4 meses, o sea, anticipar a 4 meses. Eso lo escuché yo. O sea, algo como eso. Te voy a decir más, dijo, tiene más probabilidad el regreso al salón de clase de la escuela pública que la fiesta de la calle San Sebastián. Eso lo dijo, yo lo escuché. Wow, interesante. Bien interesante. Él dice que el asunto del control, o sea, es más fácil lograr el control dentro de un sistema público, de escuela pública, que es la calle San Sebastián. Pero para que lo sepa. Wow. Eso es un golpe duro para un movimiento económico importante. Sí, y una fiesta, por lo menos todos los que van durante el día, el ambiente familiar y es sano durante el día. La cosa, como hemos dicho, de noche se pone que es otra cosa. Rabioso, sí. Es un degenere fuerte, ¿no? Ajá. Pero durante el día ha sido una celebración y una fiesta que el pueblo la ha disfrutado mucho. Pues para el jefe de salud eso no va. ¿Recuerdan el año pasado que la iban a quitar por los temblores? ¿Recuerdan? Sí. El revolú. Sí. Imagínate, hubiesen sido 2 años corridos si la hubiesen quitado aquella vez más este año. Un golpe muy fuertísimo. Y aún así, la asistencia no fue la misma de todos los años. Bajo un montón. O sea, que están recibiendo golpes desde el año pasado. Pero hablando claro, hay muchas familias que en Navidad hacen fiestas que son grandes, tú sabes. Sí, familias grandes. Hay muchas familias grandes. Hay familias grandes. Con las familias navideñas, ¿cómo se llaman las fiestas navideñas? Son de familia. Sí. Todas las familias que tienen alrededor de toda la isla llegan al campo a celebrar. Bueno, 787-993-9700,
¿Qué has pensado hacer? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo solucionarlo? ¿Va a estar todo el mundo encerradito en la casa o si en efecto le han buscado la vuelta para hacer algo? Adelante, Ruta, buen día. Muy buenos días, saludos. Saludos. Mi opinión es que nosotros como familia vamos a seguir celebrando con mucha precaución, porque Juan Carlos nos pasa lo mismo que usted. Tenemos una nueva generación pequeñita que se está levantando, que son los nietos que no saben, que de alguna manera hay que también buscar que esos niños, ¿verdad?, se entretengan, disfruten como familia. Si me pongo a analizar y a ver versus lo que ellos también en sus momentos de política hicieron y no se protegieron, pues ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero tomando todas las precauciones, referente también a lo que comentó el chico de la finca, que sí, pues el distanciamiento ese desde las 12 de la noche, ya también estábamos un poquito medio guardaditos por lo de las tiros al aire también, las balas al aire, o sea, que son cositas que van también pasando, que se nos siguen sumando, tomando las debidas precauciones cada vez, pero no dejar de compartir en familia. Exacto, qué bueno. Gracias por romper el hielo esta mañanita. Adelante, Ruta, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Dios me los bendiga. Amén. Y mira, pues nosotros en familia ya empezamos a compartir. Si hacemos todo el proceso, el protocolo de distanciamiento, pues tenemos personas mayores en la casa. Y yo pues me pido un poquito más porque yo trabajo en el área de la salud también. Y yo sí soy católica. Y sí, ya hemos, nuestras comunidades ya han abierto. Han abierto, ok. Sí, con restricciones. Tenemos unos números de contacto para sacar la visita a la parroquia. Okay. Tenemos que decir qué cantidad de pacientes, mira a mí ya, de personas. de personas que van a ir, no pueden ir menores. Okay. ¿Y el asunto de la paz no lo practican? No, lo hacemos pero con distanciamiento, pero no como se tiende a hacerle el abrazo, el beso, nada de eso. Qué duro, ¿eh? A nivel familiar. Es bien diferente. A nivel familiar. Todavía se está haciendo pues presencial y se está transmitiendo por Facebook Live también. A nivel familiar, ¿van a compartir ustedes en Navidad? Sí. Ok. Sí lo van a hacer. Excelente. Ok. Gracias por llamar. Seguro. Ya hay dos que están en esa línea. Continuamos en Ruta. Muy buenos días. Buenos días. Pues ya yo compré mi pernil porque esto es tiempo de celebrar, esto es tiempo de estar en familia. Esta mañana me levanté y leí la noticia que decía que los mayores puntos de contagio son las reuniones familiares. Pero sin embargo, yo veo reuniones políticas. Yo vivo en un área donde hay muchos negocios de bebida y están llenos hasta más no poder. Yo salgo a trabajar todos los días en una compañía de donde hay 200 o más empleados. Pues yo puedo reunirme con mi familia con las debidas precauciones. Así es. Contundente. Es verdad. Sí. Tú sabes. Y esos negocios se ven, o sea, uno pasa, o sea, todos pegados, con la birra en la mano, hablando como si nada, ¿no? Sí. Y desde el día 1 hay empresas que no han cerrado, continúan las fábricas sobre todo, farmacéuticas y demás, y gracias a Dios, ¿verdad? Se han cuidado, se han protegido. De verdad que no. Sí, o sea, entender una prohibición total para la familia cuando todos los demás órdenes sociales están permitidos y se está haciendo. No tiene ningún sentido. Pues no tiene sentido. Claro. Cuando las grandes, ¿verdad?, personalidades médicas se expresan en esa dirección, me choca demasiado porque pasan por alto una data que ellos tienen también. No solamente es la posibilidad de un contagio, es cómo está la salud emocional de los miembros de la familia que por el aislamiento se ha ido deteriorando y cómo los suicidios se han ido disparando precisamente por la soledad, entre otras cosas, ¿no? O sea que a veces yo trato de entender un poquito y tener la mente lo más abierta posible para entender a los médicos y sus recomendaciones. Pero cuando tajantemente dicen y no deben haber compartir familiar, y de hecho han instado a si un vecino ve un bebé familiar, tíralos al medio, llama a la policía. O sea, cuando llega a ese extremo tú dices, wow, qué fuerte. O sea, que puedes compartir con desconocidos dentro de un restaurante, pero no con tu familia en el patio de la casa. Exactamente. Eso no tiene ningún sentido. Exactamente. O sea, son unas contradicciones que yo creo que los oyentes están de acuerdo, por lo menos en esta parte conmigo. Tú no las entiendes.
Y es bueno, vas al supermercado, comparte con gente allí, pero no compartas a nivel de familia. Y si un vecino ve que hay un bonche grande de familia en tu casa, llama a la policía. O sea, a estas alturas te luego. Es fuerte, ¿no? Bueno, y si la gente entonces se para a restaurantes para hacer sus fiestas allí, ¿eso sí está permitido? No sé, pues fíjate. Por ejemplo, tengo una familia de 20, supongamos. Pues yo voy a reservar porque son 4, permiten solo 4 por mesa. Pues reservo ¿cuántas mesas? 5 por 4. Sí. 5 mesas. Exacto. Entonces eso está permitido. Pregunto. Estaría permitido porque si bajo los estándares de ahora, comensales normales, X, van y están allí 20, 25, 30 personas de acuerdo al cupo del local, pues qué sentido tiene lo que tú estás diciendo de prohibirlo. Tienes toda la razón. Se podría hacer. Pero la realidad en estos momentos es, hay mucha gente sin empleo, o sea, no todo el mundo tiene para separar un restaurante e ir a hacer una fiesta allí. Por eso. O sea, hay muchos factores. En estos días estábamos en un residencial para que tú veas que la gente se reinventa. De verdad me movió mucho el corazón. Un señor me llama, porque nuestra política es no acercarnos a ellos ni ellos a nosotros. Nosotros nos quedamos en la cancha y ellos desde sus balcones. Y yo lo veo que cuando yo me acerco, él estaba en un piso como 4. Cuando me acerco un poquito a ver qué quería, comienza a bajar una canasta con una soga. Y era que nos estaba enviando agua, porque era en plena 12 del día, no teníamos agua, nos estaba bajando agua, nos bajaban cositas por canastas. O sea, ¿tú te imaginas las fiestas de Navidad así? Sí. Bajando los platos con canastas, los que viven en piso. Presumo que va a haber mucha gente con esa iniciativa, pero creo que va a ser fuerte, va a ser duro. Yo por lo menos, estas oyentes que están llamando, pues están usando, ¿verdad? La lógica, el razonamiento, las debidas precauciones. Nadie ha dicho nada de romper, qué sé yo, no sé cuántas reglas, pero lo hacemos. Vamos a un par de llamaditas más. Sí, seguro que sí. Adelante, buen día. Buenos días, Dios le bendiga. Hola, amiga. Amén. Pues mira, en cuanto a lo de la propagación del COVID, a mi entender, eso es bien personal, ¿verdad? Yo entiendo que obviamente sí, son los más que se están afectando son las familias, porque obviamente si tú estás dentro de tu casa, se supone que tú no te infectes, pero los que trabajamos, por ejemplo yo, que trabajo en una universidad, o sea, no hay estudiantes, pero hay maestros, hay científicos, pues ¿qué me extiende a mí de que no me vaya a contagiar? Y entonces claramente se van a contagiar los míos porque yo voy a llegar algún momento a mi casa. Que por eso es que yo digo que obviamente ellos están diciendo de que la motivación de esto del COVID es dentro de la familia. Entonces, este año mi hija le ha salido del corazón desde ya empezar a decorar. Ella dice que este año va a decorar más que nunca. En cuanto a lo de la familia, nosotros hacemos algo bien diferente, ¿verdad? Siempre se reúnen 2 familias porque obviamente pues mis hijas se casaron, yo me casé, whatever. El problema es cómo vamos a hacer. Pues mira, antes nos reuníamos las 2 familias, pues ahora nos vamos a reunir una, pero no vamos a dejar de reunirnos, nos vamos a cuidar. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que seguir haciendo la Navidad, seguir reuniéndonos, porque la familia es el centro de todo. ¿Cómo vamos a despegarnos? Que el Señor es un Dios de familia. O sea, al Señor le gusta que compartamos, vamos a cuidarnos. Pero de eso de que las enfermedades empiecen en la familia, en los grupos familiares, no, es que nosotros tenemos que salir en un momento a Walmart, como ustedes dicen, a comprar nuestras cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, así es. Hay Navidad, por lo que yo escucho. Hay Navidad. Oye, pero Navidad, aquí ya se está contestando la premisa. Aquí alguien en WhatsApp trae algo que es... Dale, que compártelo. puede pasar, y si pasa, yo creo que va a ser bien fuerte. Dice, son capaces de hacer un lockdown total para esos días. Ay, no. No lo dudo. ¿Tú sabes lo que es De verdad, eso? no, Que eso pase. yo no lo quiero ni pensar. Yo creo que es una gran idea para esa gente de arriba. ¿Tú sabes lo que es que eso pase? Sí. Mira. No, y que ya diciembre sería, o sea, pasó el proceso electoral y... Por eso. No hay consecuencias, vamos a decir. No hay nada que perder para Exacto. En términos electorales, ya la elección pasó hace tiempo. No, y si ya te dijeron, como yo lo escuché, me hace que sentido, la ¿sabes? fiesta de la calle Sebastián No me dañes que estoy contento con el tema. No me dañes cómo me sentido. siento. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Ya. Dios No. amado. Hay Navidad, la gente se va a cuidar y lo va a pasar bien en familia, ¿verdad? Con todas las debidas precauciones y el cuidado, pero lo van a hacer. Es más, vamos con un poquito de Navidad. Sí, vamos, por favor. Digo,
No me vayan a regañar. Clase chuto me ha hecho pasar. ¿Qué clase chuto me ha hecho pasar con eso? Que Lorenzo no lo vaya a regañar, pero esta se llama Abriré las puertas.